Apostolado de grupos de adoración en postración eucarística. Ágape. El lugar idóneo para la realización de toda adoración eucarística en postración es el interior del templo, ya sea una iglesia, capilla principal o capilla de adoración de la Iglesia Católica, ya sea ante el sagrario o ante la custodia, cuando hay exposición del Santísimo. En caso de que la adoración se haga delante del sagrario, este puede permanecer cerrado o bien el sacerdote podría abrirlo él mismo o autorizar una apertura por alguien que tuviese facultad para ello. Si la adoración se hace ante la Santa Custodia, el acto comenzará con el cumplimiento del correspondiente rito de exposición del Santísimo a cargo de un ministro facultado. Hay 5 maneras de postrarse: arrodillado, Isaías 45:23 y Filipenses 2:10. Arrodillado con inclinación profunda, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1378. Arrodillado rostro en tierra, Mateo 26:39, Marcos 14:35 y Lucas 22:41. Posición en decúbito ventral, acostado boca abajo, en 127 RORD y 5R Tri Paz. Postración espiritual, cualquier posición para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan 4:23. La postración, cuando se hace en forma auténtica, con todo el corazón, significa adorar en espíritu y en verdad. Constituye una auténtica muestra de adoración, de admiración, respeto, acompañamiento y profundo amor a Jesús. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha favorecido la participación activa del pueblo en la oración y en la adoración, con aclamaciones, cánticos, gestos y posturas corporales. Toda postura corporal, cuando es humilde, es válida y fructífera para adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración que brota viva del alma reclama una expresión corporal que asocie el cuerpo a la oración interior como signo del homenaje perfecto al cual Dios tiene derecho. Adorar es inclinarse profundamente como humilde reconocimiento de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, bajo las especies del pan y vino, reconocerle como Dios creador y salvador, amor infinito y misericordioso. Nos postramos para adorar a la persona de nuestro Señor Jesucristo en su divinidad. En Él y con Él adoramos también al Padre y al Espíritu Santo, pues Dios conserva la unidad inseparable de las 3 divinas personas. Lo adoramos por infinitas razones derivadas del inmenso amor que nos tiene. A Él todo le debemos. Es nuestro Padre, Creador, Redentor, Salvador, Santificador, Dueño y Señor de todo cuanto existe. Postrarnos a los pies de Jesús sacramentado tiene como intención fundamental amar, alabar, bendecir, agradecer, pedir perdón, ofrecer reparación y desagravio a Dios, adorarlo y venerar a la Santísima Virgen María. Igualmente, se hace con la principal intención de pedir perdón por los pecados propios y los del mundo entero, rogar por la conversión propia y la de todos los pecadores, por la salvación de las almas, por la liberación de las ánimas benditas del purgatorio y por la Santa Madre Iglesia. Se pueden ofrecer otras intenciones particulares. Después de la pandemia, en el año 2021, se dio a conocer el apostolado Ágape, gracias al doctor Roger Parra,
quien lo ha llevado a varios estados de Venezuela y se ha comenzado a practicar con la autorización de los diferentes arzobispos de las diócesis. En Barquisimeto fue autorizado por Monseñor Víctor Hugo Basabe. La adoración al Santísimo, llamada las postraciones eucarísticas, se trata de una oración comunitaria para bendecir, alabar, acompañar, amar y adorar a Jesús sacramentado, que la Santísima Virgen ha encomendado a favor de la liberación espiritual de todos los pueblos y la paz del mundo. Se hace un postrado corporal o espiritual ante el Santísimo Sacramento del altar, para no dejar solo a Jesús, quien se encuentra presente realmente en todos los sagrarios de la tierra. Se llama las 7 postraciones porque se hace la postración 7 veces, rostro en tierra o en otra postura corporal de humildad ante nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. La Virgen ha prometido que Dios liberará a nuestros pueblos, primero del pecado y después de la opresión e injusticia, y también ha prometido que Dios le dará al mundo una nueva evolución en el futuro. Es necesario hacer mucha oración, asistir a la Santa Misa, confesarse, comulgar, rezar el Santo Rosario y demás oraciones católicas desde el corazón y hacer mucha adoración eucarística, incluida esta adoración en postración. Se inicia de rodillas frente al Santísimo Sacramento del altar, ya sea que se encuentra en el sagrario o expuesto en la Santa Custodia. Quien no pueda arrodillarse o postrarse puede adorar a Dios Eucaristía, sentado o de pie, pero postrándose espiritualmente y con mucha reverencia al único Dios verdadero. Cada una de las postraciones se hace en voz alta, una oración libre o espontánea, la cual debe ser de adoración, alabanza, acción de gracias y de petición de perdón a Dios por nuestros pecados y los del mundo entero, las palabras que el Espíritu Santo ponga en los labios. Este es el orden de las 7 postraciones. 1. En honor a Dios Padre. 2. En honor a Dios Hijo. 3. En honor a Dios Espíritu Santo. 4. En honor al Santísimo Sacramento del altar. 5. En honor a las 5 llagas de Jesús. 6. En honor a la gloriosa resurrección y ascensión de Jesús. 7. En honor al corazón inmaculado de María y su triunfo. Entre una postración y otra, la persona que dirige levanta la cabeza del piso mientras los demás permanecen de rodillas, si así lo desean, y anuncia la postración siguiente. Se reza lo que el corazón indique o lo que nos inspire el Espíritu Santo. La Virgen ha pedido que oremos por 2 intenciones especiales. Una, por la paz del mundo y que Dios toque el corazón de los gobernantes de todos los países. 2, por la liberación, la conversión, la reconciliación de sus hijos y la salvación de las almas. Al terminar la oración de cada postración, se recita la oración que el ángel de la paz le enseñó a los pastorcitos durante las apariciones de Fátima. Dios mío, yo creo, te adoro, te espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no te esperan y no te aman. Y te ruego por la Santa Iglesia, por el Papa, los obispos y por el aumento, la perseverancia y la santificación de los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas, los estudiantes religiosos, los laicos y las familias. Luego se agrega todo tuyo, Dios Padre, o la que corresponda a la postración. Finaliza con una canción de adoración relacionado con la postración y así sucesivamente las 7 postraciones. Se invita al mundo entero, fieles e infieles,
creyentes y no creyentes, católicos, cristianos y no católicos, miembros de cualquier otra religión y a todos los hombres que no profesan religión alguna, a que practiquen y difundan para la salvación de sus almas esta forma de adoración al único Dios verdadero que existe. En las Sagradas Escrituras, desde los tiempos de Abraham y hasta el libro del Apocalipsis, son numerosos los pasajes en los cuales se habla de postrarnos, poner rostro en tierra, caer de rodillas, inclinarse profundamente u otras expresiones similares. Aquí mencionamos algunos pasajes que la refieren. En Génesis capítulo 3, versículo 4. Génesis, capítulo 17, versículo 17. Génesis, capítulo 18, versículo 2. Génesis, capítulo 19, versículo 1. Génesis, capítulo 22, versículo 5. Génesis, capítulo 24, versículo 26. Génesis, capítulo 24, versículo 48. Génesis, capítulo 24, versículo 52. Y Génesis capítulo 48, versículo 12. En Éxodo, capítulo 4, versículo 31, capítulo 12, versículo 27, capítulo 20, versículo 5, capítulo 24, versículo 1, capítulo 33, versículo 10 y capítulo 34, versículo 8. En Levítico encontramos en el capítulo 9, versículo 24. Números, capítulo 14, versículo 5, capítulo 16, versículo 4, capítulo 16, versículo 22, capítulo 17, versículo 10, capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 31, capítulo 24, versículo 4 y capítulo 24, versículo 16. En Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 9, versículo 18. Capítulo 9, versículo 25. Capítulo 26, versículo 10. Capítulo 30, versículo 17. Y capítulo 33, versículo 3. Josué, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 7, versículo 16. Y capítulo 7, versículo 10. En Jueces, capítulo 7, versículo 15, capítulo 13, versículo 20. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 19, capítulo 15, versículo 25, capítulo 15, versículo 31, capítulo 20, versículo 41, capítulo 24, versículo 9, capítulo 25, versículo 23 y capítulo 28, versículo 14. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16, capítulo 12, versículo 20 y capítulo 15, versículo 32. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 39 y capítulo 18, versículo 42. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 35, capítulo 17, versículo 36 y capítulo 18, versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29, capítulo 21, versículo 16 y capítulo 29, versículo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13, capítulo 7, versículo 3, capítulo 7, versículo 14, capítulo 20, versículo 18, capítulo 29, versículo 28, capítulo 29, versículo 29. Capítulo 29, versículo 30 y capítulo 33, versículo 12. Esdras, capítulo 9, versículo 5 y capítulo 10, versículo 1. Nehemías, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 3 y capítulo 9, versículo 6. Judith, capítulo 4, versículo 11, capítulo 6, versículo 18, capítulo 10, versículo 2, capítulo 10, versículo 23, capítulo 12, versículo 16,
capítulo 13, versículo 17, capítulo 14, versículo 6 y capítulo 16, versículo 18. Esther, capítulo 8, versículo 3. Segunda de Macabeos, capítulo 3, versículo 21, capítulo 10, versículo 26 y capítulo 13, versículo 12. Job, capítulo 1, versículo 20, capítulo 16, versículo 15 y capítulo 9, versículo 13. Salmos, capítulo 2, versículo 11, capítulo 5, versículo 8, capítulo 22, versículo 28, capítulo 22, versículo 30, capítulo 29, versículo 2, capítulo 66, versículo 4, capítulo 71, versículo 9, capítulo 72, versículo 11, capítulo 86, versículo 9, capítulo 95, versículo 6 y capítulo 96, versículo 9. Eclesiástico, capítulo 35, versículo 16, capítulo 50, versículo 17 y capítulo 50, versículo 21. Isaías, capítulo 17, versículo 13, capítulo 36, versículo 7, capítulo 45, versículo 23, capítulo 49, versículo 23, capítulo 49, versículo 7, capítulo 60, versículo 14 y capítulo 66, versículo 23. Jeremías, capítulo 7, versículo 2, capítulo 26, versículo 2. Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, capítulo 3, versículo 23, capítulo 9, versículo 8, capítulo 46, versículo 2 y capítulo 46, versículo 3. Daniel, capítulo 3, versículo 91, capítulo 6, versículo 11, capítulo 8, versículo 17. Jonás, capítulo 1, versículo 9. Miqueas, capítulo 6, versículo 6. Sofonías, capítulo 15, versículo del 2 al 11. Y Zacarías, capítulo 14, versículos 16 al 17. En el Nuevo Testamento encontramos Mateo, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 8, capítulo 2, versículo 11, capítulo 4, versículo 9, capítulo 4, versículo 10, capítulo 8, versículo 2, capítulo 9, versículo 18, capítulo 14, versículo 33, capítulo 15, versículo 25, capítulo 15, versículo 30 y capítulo 17, versículo 6 y capítulo 18, versículo 26. En Marcos, capítulo 1, versículo 40, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 22, capítulo 5, versículo 33, capítulo 7, versículo 25, capítulo 10, versículo 17 y capítulo 14, versículo 35. Lucas, capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 12, capítulo 7, versículo 37, capítulo 7, versículo 38, capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, versículo 35, capítulo 8, versículo 41, capítulo 8, versículo 47, capítulo 17, versículo 16, capítulo 22, versículo 41, capítulo 24, versículo 5 y capítulo 24, versículo 52. Juan, capítulo 4, versículo 20 al 24, capítulo 9, versículo 38, capítulo 11, versículo 32, capítulo 12, versículo 3 y capítulo 18, versículo 6. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 60, capítulo 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 40, capítulo 10, versículo 25 y capítulo 13, versículo 26. Romanos, capítulo 12, versículo 1, capítulo 14, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 25 y capítulo 29, versículo 20. En Efesios, capítulo 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Hebreos, capítulo 1, versículo 6 y capítulo 11, versículo 21.
Santiago, capítulo 4, versículo 10, Pedro, capítulo 5, versículo 6, y Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 10, capítulo 5, versículo 8, capítulo 5, versículo 14, capítulo 7, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, capítulo 14, versículo 7, capítulo 15, versículo 4, capítulo 19, versículo 4 y capítulo 19, versículo 10.